Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión de las clases en línea de inglés de ITAM Construye. En esta ocasión vamos a analizar el tema de los cuantificadores. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un cuantificador? Bien, un cuantificador es una palabra que se utiliza para hacer referencia o expresar una cierta cantidad de algo. Ya veremos que hay de muchos tipos y se utilizan para diferentes cosas, cómo sabemos para qué se utiliza, para qué no, etc. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. Bien, sobre los cuantificadores, cabe decir que dependen de algo muy importante, y es de los sustantivos. ¿Pero qué tienen los sustantivos? Bien, los sustantivos los hay de dos tipos, contables e incontables. Dependiendo qué sean los sustantivos, pues es qué tipo de cuantificador vamos o podemos utilizar con ellos. Pero para empezar hay que comenzar por definir qué es un sustantivo. Un sustantivo es aquella palabra que se utiliza para nombrar personas, lugares o cosas. No lo sé, un nombre como María, pues sería un sustantivo. Lápiz, que es el nombre que se le da a un objeto de escritura, sería un sustantivo. Beirut, que es un lugar, sería un sustantivo, etc. Ahora, bien, como les decía, los hay de dos tipos. Los primeros de ellos, llamados countable, y los otros uncountable. Los countable o contables son aquellos que generalmente es un sustantivo que se puede volver plural, agregando una S al final de la palabra, y hacen referencia a cosas que se pueden contar. Un buen ejemplo de esto sería, por ejemplo, la palabra bike o el sustantivo bike, que es bicicleta. Bike es singular, pero cuando queremos hacer referencia a que hay muchas bicicletas, pues le podemos agregar una S y decir bikes. Además, de forma lógica, podemos darnos cuenta que es evidente y es posible contar cuántas bicicletas hay. Ahora veamos cuáles son aquellos que no se pueden contar, los uncountable. Bueno, a estos no se pueden hacer plural agregando una S y no se pueden contar. El ejemplo más común es el azúcar o la sal. Azúcar o sal, por ejemplo, hagámoslo con azúcar primero. Azúcar en inglés es sugar y no podemos hacer sugar plural agregándole una S, no podemos decir sugars. Y esto pasa porque no se puede contar el azúcar. La puedes pesar y saber si hay 1 kilo de azúcar o no, pero nadie cuenta cuántos gramos de azúcar hay. Sería posible, pero dicha tarea sería tan compleja que sería casi imposible. Así que se le considera como que no se puede contar. También la sal, como ya les dije, pues tampoco se puede decir, sal en inglés es salt, pero no se puede decir salts, no se puede agregar una S para hacerla plural. Mismo motivo, no podemos contar la sal, sí podemos medirla, pero no contarla y decir, existen tantos gramos de sal en esta bolsa. De esta manera, tenemos que ser muy observadores de los sustantivos que tengamos para saber qué tipo de cuantificador vamos a utilizar. Porque sí es de vital importancia saber si es un countable o un uncountable. Ahora que hemos aclarado algo tan importante como la distinción entre countable y uncountable, vamos a ver algunos ejemplos de cuantificadores y cuándo y cómo se utilizan. El primero de ellos es many. Many se utiliza cuando hablamos de cosas que se pueden contar. Aquí tenemos un ejemplo bastante bueno. How many blazers does your father have? ¿Cuántos blazers o sacos sports tiene tu papá? Bueno, todo mundo podría concluir de manera lógica que los sacos son cosas que se pueden contar. No es una tarea que resulte cuasi imposible. De tal manera que aquí utilizamos la palabra many para cosas que se pueden contar, para los countable. Caso contrario de many, tenemos la palabra much, que se utiliza para hablar de cosas que no se pueden contar. Veamos el ejemplo. There is not much time to finish the exam. No hay mucho tiempo para acabar el examen. Algunos quizá de manera errónea piensen que sí se puede contar el tiempo, porque contamos los minutos y demás, pero en realidad más bien eso es un intento
un tanto falso de medir el tiempo, pero como tal el tiempo no se puede contar. No puedes decir, ¿cuántos tiempos tienes tú? Yo tengo 8 tiempos y así. No es posible. Por eso se le considera un sustantivo incontable, un uncountable. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo de una palabra que se puede utilizar tanto con countable como con uncountable. Es lot. En este caso, a lot of o lots of. Veamos nuestro ejemplo. El primero es con countables. Dice, Annie has lots of books over her desk. Annie tiene muchos libros sobre su escritorio. Bueno, los libros sí se pueden contar. Podemos decir, tú tienes 8 libros, 7 libros, etc. Entonces es un countable. Con un countable tenemos el siguiente ejemplo. I think Bill Gates has a lot of money. Yo pienso que Bill Gates tiene mucho dinero. Bueno, el dinero como tal tampoco se puede contar. Puede darse lugar a confusiones igual que con el tiempo. Pero es que nadie puede decir tengo 8 dineros, tengo 7 dineros, etc. Por eso es un uncountable. Nuestro siguiente ejemplo es little o a little. Y este se utiliza para hablar de uncountables. Veamos nuestro ejemplo. We have little time. Tenemos poco tiempo. Y como ya les expliqué, el tiempo es algo que no se puede contar. Hacemos con nuestro siguiente ejemplo. Few o a few. Few o a few se puede utilizar solo con countable, o sea, con cosas que se pueden contar. Y aquí en nuestro ejemplo tenemos There are few boats on the docks today. Hay pocos botes en los puertos hoy. Pues todo el mundo puede contar cuántos botes o barquitos hay en cierto lugar. Entonces es un countable. Some es otro ejemplo que se puede utilizar tanto con countable como con uncountables. Aquí tenemos un ejemplo con countable y dice I got some tickets for the movies. Tengo algunos boletos para las películas. Bueno, en este caso los boletos se pueden contar, así que son countable. Some también se puede utilizar para hablar de algo que no sabes bien su cantidad, pero sí sabes que es limitada. O sea, no es infinito. Veamos aquí el ejemplo. Dice, Lucy has some oranges. Lucy tiene algunas naranjas. No tiene una infinidad de naranjas, o son infinitas, pero tiene una cantidad. ¿Cuánto? No sabemos, pero tiene una cantidad de naranjas. Nuestra siguiente palabra es any. Any se puede utilizar tanto como en una forma negativa como en una forma de pregunta. Veamos aquí nuestro ejemplo. ¿Cómo que negativa? Bueno, aquí dice, He does not have any pets. Él no tiene ninguna mascota. Any generalmente así se utiliza para afirmar que hay algo que no tienes en lo absoluto. Como forma de pregunta, lo podemos utilizar así. Do you have any pets? ¿Tienes alguna mascota? Entonces, any se puede utilizar tanto como pregunta como para afirmar que hay algo que no tenemos. Bien, pasemos ahora con no y none. No generalmente se utiliza acompañado de un sustantivo y nos indica pues literalmente que no hay algo. Veamos aquí el ejemplo, dice There is no water here. No hay agua aquí. El sustantivo es water, que es el nombre con el que se designa ese líquido. Por otra parte, none también puede ir acompañado de un sustantivo, pero también puede ir no acompañado del sustantivo. Se utiliza generalmente al final como respuesta a una pregunta y generalmente cuando esa pregunta tiene que ver con cantidades. Por ejemplo, veamos aquí, dice How many pencils are there? None. ¿Cuántos lápices hay ahí? Ninguno. Nos están preguntando acerca de la cantidad de algo y se dice simple y llanamente no los hay con la palabra none. Aquí podemos ver una pequeña tabla a manera de resumen donde vienen todos nuestros cuantificadores con su significado literal en español. Nos indica con qué se utilizan, con countables, con uncountables o con ambos. También si alguno es afirmativo, o sea que es una respuesta positiva hacia algo, o cuando se utiliza para cosas negativas.
También los que se utilizan comúnmente para hacer preguntas. Entonces esta tabla les puede ser muy útil para ver cuándo y cómo utilizar los cuantificadores en inglés. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que el material revisado les sea de utilidad. Nos seguimos viendo, síganse cuidando y hasta la próxima.